culturales, es doctora en estudios socioculturales, pero esta vez ya más en el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo de la Universidad de Baja California. Es miembro de la Red de Estudios Generales de Estudios de Géneros y LGBTQ+, y miembro de la Red Temática de Migración y Movilidad de la CONACYT. Es miembro de la Red de Estudios de Género del Norte de México y miembro del colectivo de SUMA, que son de Sueños Migrantes y Acompañamiento. Ha sido asistente de investigación en el proyecto de reducir las organizaciones de vulnerabilidad de la mujer, aplicando a una organizado en la investigación de México y Estados Unidos en la frontera, pero esto ya en inglés, en el convenio por parte de la Universidad del Este de Estados Unidos, de Inglaterra y de Tijuana, con apoyo del Consejo Británico de Newton y la Fundación de CONACYT. Y sus líneas de investigación principales son migración y género, las políticas migratorias, las subjetividades, las emociones cuerpo y las violencias en los escenarios en cuestión de migración. Y con esto doy a iniciar su ponencia. Hola, buenos días a todas y a todos. No sé si puedo ver acá todas las personas que están conectadas, pero me voy a permitir compartirles mi presentación en PowerPoint para ir guiando la presentación del día de hoy. Me dan un segundito, por favor, para compartir y me ayudan y me dicen si pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Ok, entonces... ¿Se ve la presentación? Sí. Ok, muchas gracias. Pues en este momento yo dejo de ver las caras porque es bien chistoso esto del Meet en el que quien presenta no puede ver a las demás personas. Pero en cualquier momento, por favor, si falla mi audio o la presentación o algo así, o cualquier suceso, alguien que abra su micrófono, por favor, y me lo indique, se lo voy a agradecer mucho. Reitero los buenos días a todas las personas que están conectadas, y justamente para iniciar la jornada yo les voy a hablar de las políticas migratorias versus las estrategias migratorias de mujeres en tránsito por México. Realmente esto proviene de 3 años de investigación doctoral en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo, como bien mencionaba Isis. Me titulé hace aproximadamente 1 año y yo trabajé en campo con mujeres cubanas, aunque para este momento quise dejarlo un poco más abierto porque las historias, las narrativas de las mujeres cubanas migrantes también es un poco el reflejo de narrativas de otras mujeres que se encuentran en tránsito migratorio o han estado en tránsito migratorio en algún momento durante su proceso de migrar de sus países de origen hasta intentar llegar a Estados Unidos. Quiero poner por delante que toda esta investigación y mi propia perspectiva de trabajo investigativo siempre ha estado marcado por la fenomenología feminista, un poco también la epistemología feminista y la construcción de narrativas, ¿no? Desde una metodología cualitativa, yo trabajo desde los métodos biográficos y con ellos, y he tratado de hacer este ejercicio de construir una narrativa en donde se trabaje de forma horizontal con las personas que colaboran con nuestra investigación, ¿no? Es decir, con todas aquellas personas que brindan una información y que se hace una relación horizontal entre las y los investigadores y aquellas personas que en algún momento consideramos informantes, ¿no? Y van a ver que en el transcurso de la ponencia yo hablo como un poco desde esto de este enfoque institucional, de análisis estructural de las instituciones que hablan de la política migratoria o que implementan la política migratoria,
pero también hablo desde la perspectiva de la construcción narrativa de las mujeres, ¿no? Por eso ponía acá como en un inicio, para sentar las bases de lo que voy a hablarles el día de hoy, estas dos frases. Por un lado, una frase que habla de cómo se ha ido avanzando en el discurso institucional relacionado directamente con las políticas migratorias, y por otro lado con el discurso que se va construyendo a través de mapas orales en las personas migrantes. Me voy a permitir en algún momento leer parte de la ponencia para ayudar con la guía y que no se me escape nada. Entonces quisiera empezar diciéndoles que esta ponencia en ella abordo la incidencia de las políticas migratorias y de otros actantes en las experiencias de las mujeres migrantes. Es necesario comprender el fenómeno político migratorio a nivel regional para luego particularizar en las zonas de convivencia fronteriza y de este modo poder aterrizar en las experiencias de las mujeres migrantes y el desarrollo de sus estrategias migratorias particulares, que también diría singulares. Así, tanto como en el impacto que a nivel social generan las políticas en la sociedad, las políticas migratorias en las sociedades de tránsito, y que a su vez contribuyen a que estas experiencias sean singulares, teniendo en cuenta que estas sociedades han sido colapsadas no solamente por la migración cubana, sino también caribeña, centroamericana y de otras regiones como África y Medio Oriente. El fenómeno migratorio en las sociedades de tránsito, en este caso México, se vuelve cada vez más convulso y complejo. Cuando hablo de los otros actantes, es una noción metodológica desarrollada por el argentino Ernesto Mejía, que se refiere a los otros personajes que se presentan en las narrativas de las personas entrevistadas. Desde este tipo de análisis estructural se refiere a personas que se encuentran ausentes, presentes y que articulan los relatos y que forman parte de esas experiencias de las y los narradores. Estos personajes son fundamentales para entender los relatos y llegar a formar parte de los acontecimientos que son narrados y de las experiencias migratorias en sí mismas. Son encarnados por autoridades migratorias y los representantes de las instituciones con las que tienen que lidiar las mujeres durante su tránsito. También son parte de las redes de confianza que construyen mapas orales colectivos sobre el proceso migratorio y a los que apelan las mujeres para llevar a cabo sus estrategias migratorias en cuanto al tránsito y el mantenimiento durante este. Ahora, para el desarrollo de la ponencia he dividido en tres partes, ¿no? En la primera voy a hablarles un poco acerca de las políticas migratorias, sus efectos entre los países del Caribe y Centroamérica respecto a la entrada a Estados Unidos. En un segundo momento les voy a hablar de la frontera sur mexicana como el primer espacio fronterizo para migrantes que esperan llegar a Estados Unidos. Y por último voy a tratar de desarrollar la estancia involuntaria, que es una categoría que yo trabajé durante mi investigación doctoral. Al ratito les explico de qué trata esto, y que aborda las experiencias de mujeres cubanas en el estado de la espera, y una espera que se convierte en involuntaria. Entonces, para empezar en materia de lo que ha sido un poco la revisión de todas estas políticas migratorias y los efectos que tiene entre los países del Caribe, Centroamérica, y que todas estas personas migrantes intentan llegar a Estados Unidos a través de México. Se han retomado, o al menos yo he retomado, los abordajes de Munguía, que ayudan a definir la política migratoria como el conjunto de decisiones estratégicas que, para alcanzar objetivos fundamentales en los principios generales y demás preceptos contenidos en la ley, se plasman en sus reglamentos, normas, programas y acciones concretas. Es decir, que la política migratoria no está literalmente escrita en ningún lado, sino que es un conjunto de decisiones estratégicas que van cambiando según el contexto migratorio que se va dando, y que, claro, tiene unos fundamentos en los principios generales, es decir, en las constituciones políticas de los países y las leyes, ¿no?, que sustentan estos reglamentos, así como el reglamento de los CBP, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Y ciertas acciones concretas. Esto permite
que la información sobre la acción en cuanto a política migratoria sea dispersa y muchas veces no se divulgue de modo tal que las personas migrantes, en sentido general, conozcan los cambios más oportunos que se hacen en materia de política migratoria. Desde este tipo de mirada, Munguía, y yo coincido con él, plantea que las políticas migratorias de los países receptores de migrantes se despliegan como excluyentes y violatorias y se convierten o se traducen muchas veces en discursos anti-inmigrantes. Concreto el caso de Estados Unidos, que es el que vamos a estar hablando hoy. Por otra parte, estas políticas migratorias también pueden incentivar la migración de grupos específicos, como es el caso de las cubanas y cubanos, donde funciona un discurso del sueño americano, que también funciona para el resto de América Latina, pero en el caso de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, tiene particulares debido a los conflictos, ¿no?, que han estado enfrentando estos por más de casi medio siglo. Como pues este discurso del sueño americano establece una garantía de mejora económica y estatus social, y también además se genera un discurso de tierra de libertad que se encuentra en el territorio político e ideológico ante una situación dictatorial que vive Cuba por más de 60 años, ¿no? También como ejemplo de esta atracción hacia ciertos grupos migratorios, podemos ver el caso más actual de las posibilidades que han tenido, que se han abierto para los ciudadanos ucranianos y ucranianas que llegando a Estados Unidos pueden recibir asilo, tramitar su asilo político inmediatamente, ¿no? Entonces vemos cómo la política migratoria puede ser totalmente excluyente y discriminatoria para algunos y atractiva o de fácil acceso para otros. Como les mencionaba, la política migratoria se establece en doble sentido. Es decir, se establece una política migratoria interna y otra externa, teniendo en cuenta esto de la inmigración y la emigración. De esta forma, cada nación establece una política migratoria hacia sus nacionales y la emigración, mientras que por otra parte, establece una política migratoria hacia la inmigración, es decir, hacia las personas que quieren entrar, generando estrategias y acciones concretas para delimitar qué tipo de extranjeros pueden entrar o no a sus territorios nacionales. Para la aplicación de estas políticas se establecen acuerdos con otros países, con los países que se encuentran en sus propias regiones, que son colindantes, con los que se tiene frontera, como un esquema para controlar los procesos migratorios regionales y a nivel mundial. No obstante, las políticas migratorias en muchas ocasiones se encuentran desfasadas de las realidades que se viven y realizan cambios según el contexto, casi nunca a favor de las personas migrantes, y se vuelven, por esta misma situación, se vuelven violatorias de los derechos humanos de las personas migrantes. Aunque cada país, en tanto Estado de Derecho, tiene el poder de ejercer un control migratorio, según la Organización de Naciones Unidas, etcétera, es decir, ejercer un control migratorio en su territorio, lo que conlleva a que exista un conflicto jurídico con los derechos humanos universales, donde se plantea que todas las personas tenemos derechos a la migración controlada, documentada y a la preservación de nuestros derechos básicos de dignidad durante este proceso. En este sentido, autores como Munguía aseguran que las políticas migratorias de Estados Unidos, en particular hacia las personas de América Latina y el Caribe, ha sido excluyente y violatoria de cualquier principio de respeto a la dignidad humana, generando un discurso antimigrante y xenofóbico. En este sentido, es importante poner ahí como en medio de esta situación México, porque hemos podido observar a través de muchísima bibliografía que se ha generado a partir de la última década. Tenemos muy cerca el COLEF, donde se ha generado bastante información y bastante investigación respecto a una crítica a la política migratoria de Estados Unidos hacia los países de Centroamérica, las personas centroamericanas, latinoamericanas en sentido general, cómo México juega un papel importante de lo que se ha conocido como la externalización de las fronteras, ¿no? Es decir, Estados Unidos ha logrado
que su frontera sur, que se encontraba pues acá en los límites entre el norte de México y el sur de Estados Unidos, se extienda políticamente y verticalmente hacia la frontera sur mexicana, lo que más adelante veremos que se llama como estado tapón, ¿no? Y no me quiero adelantar a esa parte de la ponencia, pero lo que quiero dejarles como claro en esta parte introductoria sobre cómo se plantean las políticas migratorias y cuál es el sentido que le damos, es decir, la crítica que le hacemos, es que México juega un rol fundamental cuando hablamos de política migratoria estadounidense, es decir, norteamericana, es decir, casi que es una relación intrínseca y vamos a ver cómo se ha ido desarrollando por lo menos en los últimos 5 años. Antes de ello, quiero hablarles un poco de la relación política migratoria entre Cuba y Estados Unidos porque pues es parte de los antecedentes para hablar de las personas cubanas migrantes. Respecto a la migración cubana, la historia con Estados Unidos ha sido muy particular, ¿no? Ha cambiado en dependencia de los presidentes que llegan a la Casa Blanca desde 1960 y se han establecido leyes específicas que incentivan una migración ilegal hacia el país del norte, con beneficios para aquellos ciudadanos cubanos y cubanas que lleguen al país por cualquier frontera, ya sea aérea, marítima o terrestre. Estas políticas migratorias forman parte de una estructura política de mayor envergadura basado en un conflicto añejo entre Cuba y Estados Unidos. La realidad es que se convierte en discursos de posibilidades para las cubanas y los cubanos, a pesar del costo humano que puede implicar salir de forma ilegal. Y cuando aquí hablo de ilegal, quiero hacer un alto y aclarar, ¿no?, que este tema de la legalidad e ilegalidad, cuando se habla de migración, es un tanto complejo, porque atendiendo a la perspectiva de los derechos humanos, no deberíamos hablar en estos términos porque en la mayoría de los países no se considera la migración como un delito o no se debería considerar basado en los derechos humanos, ¿no? Sino que se habla de personas documentadas e indocumentadas. Entonces, es una dimensión bastante más compleja que requiere un análisis. Uso la forma o el término legal por la bibliografía que he estado revisando y para que se entienda un poco más, ¿no? Entonces, haciendo esta cláusula, continúo diciéndoles que pues esta salida ilegal del país de origen, en este caso Cuba, y transitar ya sea vía marítima, aérea o terrestre a través de terceros países, muchas veces no beneficia en nada a las personas cubanas, pero producto de del régimen dictatorial, es decir, la situación que vive Cuba actualmente se convierte, es decir, que se les permita a las personas, a los ciudadanos cubanos y cubanas, llegar a Estados Unidos, a cualquier frontera y pedir inmediatamente asilo político y recibir inmediatamente residencia permanente en el país, cosa que no pasa para muchísimas otras nacionalidades, incentiva esta migración, aunque, como ya les decía, tenga un costo en vidas humanas bastante fuerte. Bueno, actualmente, es decir, llegando un poquito a la actualidad, en el periodo de gobernatura de Obama, la política inmigratoria norteamericana fue caótica hacia los ciudadanos mexicanos y originarios de otras áreas geográficas como el Medio Oriente, ¿no? Pues no podemos olvidar que los cambios sustanciales que se dieron en política migratoria de Estados Unidos a partir del 9/11, donde creció exponencialmente esta cuestión de la militarización de las fronteras. Entonces, en el periodo de Obama, hay unos contrastes porque cuando por un lado se trata de frenar y se empiezan a deportar en masa a personas mexicanas y de otras nacionalidades, se intentan restablecer las relaciones diplomáticas con Cuba, que estaban rotas hacía muchísimo tiempo, y se intentan volver a poner los consulados en los respectivos países para normalizar los procesos de reunificación familiar, solicitud de visas, etcétera. Se establecieron algunos programas especiales de reunificación familiar para los ciudadanos cubanos que estuvieran radicando en Estados Unidos, y los programas de parole, que el parole no es más que el permiso de permanencia temporal,
para los médicos y médicas cubanas que quisieran desertar de las misiones humanitarias llevadas a cabo por el gobierno cubano en países de América Latina. Esto, pues, un tanto como con la intención de socavar ciertas políticas cubanas. Al momento de la entrada al gobierno del nuevo presidente Donald Trump, Obama cancela una parte de la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, que es de principios de los 90, es una ley específica para la política migratoria hacia Cuba. Y Obama lo que hace es cancelar un apartado específico donde se establece la política de pies secos y pies mojados. En este apartado se asegura que todo cubano o cubana que llegue a la frontera de Estados Unidos será recibido en el país con un parol, lo que a su vez le permite obtener el permiso de residencia permanente. ¿Qué pasa con esto? Esto le genera una situación de conflicto al nuevo presidente porque todas aquellas personas que llegaban vía marítima tenían que ser regresadas a Cuba, tenían que ser deportadas, y aquellas personas que llegaran a no ser que pidieran el asilo político, porque lo que pasaba con los cubanos era que mientras muchas otras nacionalidades llegan a Estados Unidos y presentan un caso de asilo político, los cubanos no necesariamente tenían que tener un caso. De forma inmediata, por su nacionalidad y amparado en esta política migratoria, se les daba la residencia permanente. Entonces, esto cambia y empiezan a acumularse los casos de asilo político de las personas cubanas. También muchas personas que estaban en tránsito migratorio llegan acá, empiezan a partir de 2017, junto con el tema de las caravanas. No quiero como meterme tantísimo en el contexto porque perderíamos mucho tiempo en esto, pero hay que recordar las caravanas migrantes, que se empieza a colapsar la frontera, entonces la migración cubana también empieza a formar parte de ello, ya que no goza de estos beneficios que eran particularmente para ellos. Bueno, finalmente, este cambio en la política migratoria ya en la administración Trump trajo consigo que miles de cubanos y cubanas que se encontraban en tránsito para llegar a Estados Unidos se vieran estancados en países intermedios. Esto, aunado al discurso antimigrante de ese presidente, generó conflictos migratorios en los países de Centroamérica, una complejización de la situación y una presión política muy fuerte, sobre todo en México, propiciando que este se convirtiera en un estado tapón para que los inmigrantes no se concentraran en la frontera norte de Estados Unidos y en Estados Unidos. De esta forma, la administración Trump ha sido una época convulsa en el proceso migratorio, la época del Migrant Program Protection, más conocido como MPP o Espera en México, y el título 42. Más adelante les voy a explicar en qué consiste el título 42. Para las cubanas migrantes y personas de otras nacionalidades que atraviesan México con el fin de llegar a Estados Unidos. Más adelante, es decir, más en la actualidad, llega el nuevo presidente Joe Biden en enero de 2021 y asegura que va a realizar cambios desde su postura demócrata, cambios beneficiosos para las personas migrantes. Y a partir de sus primeras proclamaciones, empieza a agilizar la resolución de estos procesos migratorios de miles de personas esperando en el MPP, y pues hay un momento como de como cuando tenemos una olla de presión, no piensan en otro ejemplo más claro que ese. Trump tenía cerrada esta olla de presión a vapor y se estaba concentrando a punto de explotar la olla, ¿no? Y llega Biden y hace como un aliciente a esta olla de presión al quitar el MPP, que luego se vuelve a poner, no me quiero adelantar, pero estas buenas intenciones se han visto en conflicto producto de la disputa interna entre republicanos y demócratas en el Senado norteamericano, lo que ha frenado también algunas posibilidades, por ejemplo, de retirar el título 42, que el título 42 ya existía en la política norteamericana desde 1940 aproximadamente, y establece que por razones de salud pública, en cualquier momento en que la nación se vea en peligro de contagio, de complicaciones en estos temas de salud pública, las instituciones que trabajan
directamente en las fronteras con la migración, pueden regresar a toda aquella persona que cruce la frontera, que entre a Estados Unidos para evitar este riesgo, ¿no? De contagio, de propagación de enfermedades, etcétera. Entonces, lo que hizo Donald Trump fue que en cuanto empezó la pandemia, en el 2020, puso en práctica este título 42 y esto contrarresta el artículo constitucional norteamericano que dice que toda persona que llegue a Estados Unidos tiene el derecho a tener un caso de asilo y a ser escuchado en una corte, ¿no? Entonces, lo que pasaba era que el título 42 contrarrestaba este derecho constitucional a las personas que van entrando de recibir el caso e inmediatamente, sin procesarlos, se les regresa a México o a sus países de orígenes. Y bajo este concepto ya hay cifras estadísticas esclarecidas, tomadas en las que en 2 años, es decir, desde 2020 hasta principios de 2022, se habían expulsado al menos 1.7, 1.8 millones de personas migrantes a partir de este título 42. Lo que hace Biden cuando empieza con parte de su campaña, etcétera, es decir, que va a retirar el título 42 por motivo de que ya la pandemia cesó, ya pasó, la mayoría más del 70% de las personas que cruzan la frontera ya están vacunadas, ya no hay un peligro de esta índole, es decir, de salud pública, pero en mayo de este año ya Biden presenta al Senado la posibilidad de que se apruebe que se retire el título 42 y en esta disputa que les comentaba se mete un amparo por parte de un juez de Arizona, si mal no recuerdo, y no se pudo implementar esta acción. Y entonces hay muchas personas que siguen esperando del lado acá de la frontera, es decir, en ciudades del norte de México, Reynosa, Tamaulipas, Juárez, incluso acá en Tijuana, miles y miles de personas esperando a que se retire el título 42 para poder entrar a Estados Unidos, porque son personas que a través de los mapas orales, de las narrativas de otras personas migrantes que han sido devueltas, ya saben que es muy posible que entrando a Estados Unidos no te den la oportunidad de llegar a la corte con tu caso de asilo, sino que te regresen inmediatamente bajo estas circunstancias. Entonces, vamos a hablar un poco también del tránsito migratorio por países del Triángulo Norte, es decir, países de Centroamérica. Y tenemos que decir que en cuanto a la política migratoria de los países de Centroamérica, por donde transitan no solamente las mujeres cubanas migrantes, sino muchísimas otras nacionalidades de personas africanas, haitianas, de incluso otros países de Latinoamérica, pues ahorita hemos visto el incremento de la migración colombiana, venezolana, etcétera. Se puede entender este tránsito como de tolerancia, debido a que el tránsito por estos países es por un corto periodo de tiempo, muy corto, la verdad es impresionante cómo transitan 4 o 5 países en menos de 3 días, y eso se debe también a que las autoridades estatales muchas veces permiten la entrega de salvoconductos, que es un documento que te permite atravesar el país, no quedarte en él, y muchas veces se establece por un periodo de horas o de días determinado, y que los costos de este tipo de documentación varían según el país y también los tiempos en los que se realizan los trámites, ¿no? Pero en su mayoría se hacen de una forma expedita. A pesar de que las personas migrantes tengan la posibilidad de obtener estos salvoconductos, esto no significa que siempre lo soliciten. En ello entra a jugar la corrupción, la extorsión por parte de los funcionarios públicos y también el crimen organizado que rige estos territorios centroamericanos. La mayoría de los relatos de las mujeres narran cómo sus tránsitos por esta región es de una forma muy rápida, con una cuota
de legalidad debido a la obtención de documentos y acompañada en muchas ocasiones por coyotes o polleros. ¿Por qué digo que una cuota de legalidad? Porque, es decir, estos documentos que para ellas pudieran ser completamente verdaderos y tienen como la certeza de que pues llevan un documento que les permite, ¿no? Oficialmente y políticamente transitar cierta nación, muchas veces es producto de extorsiones y de corrupción, ¿no? Es decir, de falsificación de documentos, de construcción de documentos apócrifos, etcétera, ¿no? Un elemento relevante a destacar en la dinámica migratoria es que mientras para los migrantes de otras nacionalidades el problema no radica en salir de su país de origen, sino entrar en el país de destino, en el caso particular de las cubanas y los cubanos, el mayor problema es salir de Cuba, que es su país de origen. Y casi que el más fácil, o muchas veces lo mencionan de esta manera, es entrar en el país de recepción. En este caso, las rutas migratorias ya un poco establecidas en la última década, en los últimos 5 años, para las personas cubanas, ha sido a través de los países de libre visado, como Bolivia a principios de los 2000, luego Guyana, luego Nicaragua, y a partir de ahí emprenden la ruta migratoria a través de entre 7 y a veces hasta 13 países para hacer todo el tránsito por el Triángulo Norte y luego llegar a México, donde se detiene y se particulariza el tránsito migratorio. Y acá les quería poner algunas de las experiencias de las mujeres cubanas con las que tuve la oportunidad de colaborar, es decir, que ellas colaboraran en la investigación y que construyéramos algunas narrativas, ¿no? Entonces, ellas comentan cómo los precios, los costos de los documentos que te permiten transitar de un lugar a otro muchas veces no son muy caros, casi siempre se cobran en dólares y se hacen como les mencionaba, de forma expedita a través de oficiales de migración, a través de la propia policía, y esto les permite cruzar de un país a otro, muchas veces acompañados de sus coyotes y polleros que están como coludidos con las autoridades locales, y que eso les da como una especie de seguridad, ¿no? A las personas migrantes. Y luego quiero hablarles ya particularmente qué pasa con el tránsito migratorio y la política migratoria de México hacia las personas caribeñas y centroamericanas. Es decir, haciendo un poco de resumen de esta primera parte, hemos hablado en sentido general de la política migratoria de Estados Unidos, luego de qué pasa con estos países de Centroamérica, donde las políticas y las acciones en materia de migración son muchísimo más laxas, más descentralizadas y sí, amparadas en procesos de crimen organizado, de corrupción. Pero ¿qué pasa cuando las personas llegan a México? Es decir, ¿cómo se da este proceso? México, en cuanto al tema migratorio, ha sido catalogado como un país de origen, de tránsito, de destino y de retorno. No obstante, ha tenido una política migratoria de omisión hacia sus nacionales, según Gómez 2018, y excluyente según el tipo de extranjero que quiera ingresar al país. Y Gómez nos dice, los procesos migratorios internacionales actuales mantienen en la mira a gran parte del territorio y los mares mexicanos, las principales rutas de transporte y movilidad humana que conectan el sur y el centro de México con el norte están adjetivadas como las rutas de la muerte. Y varios son los estudios que desde la geografía, la sociodemografía, etcétera, han establecido o han tratado de analizar cómo las rutas clásicas de la migración, si se le puede nombrar así, en México, que eran 3 fundamentalmente,
la del Pacífico, la del Centro y la del Norte, se han ido desdibujando en la última década al menos y se han multiplicado estas rutas migratorias. Esta ruta que se hacía en el tren, no es que no se siga haciendo, pero se ha multiplicado, se ha complejizado muchísimo más y muchísimas organizaciones internacionales que intervienen para checar, para revisar estos procesos en México, han establecido estos adjetivos de rutas de la muerte por la cantidad de personas violentadas, abusadas, desaparecidas, secuestradas, muertas durante estos tránsitos migratorios, ¿no? Con esta calificación no solo se alude a las políticas pasivas y de no responsabilidad respecto de los derechos humanos de las personas migrantes, sino que también se habla de que las autoridades mexicanas dejan espacios en blanco, donde interviene el crimen organizado, que ha expandido sus negocios al tráfico de personas, la extorsión y los secuestros. Justamente esta cita que les dejaba acá habla de este tema, ¿no? Los migrantes en tránsito se han convertido en los objetos más preciados del crimen organizado, sin importar su procedencia. El abuso y la muerte de los migrantes extranjeros por parte de los grupos del crimen organizado y en menor medida de las autoridades mexicanas han sido las 8 columnas permanentes de varios medios nacionales e internacionales que junto con los reportes de los relatores especiales de las agencias internacionales han elevado a México al rango de Estado paria, multiobservado, criticado, acusado y sentenciado por la comunidad internacional. Y justamente cuando preparaba la ponencia, recordaba un ejemplo de hace muy pocos días y que tiene muchísimo que ver con este tipo de afirmación, porque es una afirmación bastante fuerte, ¿no? Es decir, una afirmación complicada de hacer. Pero tengo una colega conocida que es abogada, especialista en migración y pues tiene muchísimo trabajo al día de hoy, ¿no? Y me contaba hace unas 2 semanas aproximadamente de que familiares de una persona migrante, es decir, esta persona había llegado a Mexicali por el aeropuerto y los familiares se contactan con la abogada porque tenían fe de que la persona había llegado al aeropuerto y hacía una semana y no habían tenido información de la persona después que les había dicho que ya estaba, que se había bajado del avión en que estaba en el aeropuerto, ¿no? Incluso tenían una foto de la persona en el aeropuerto. La persona tomó una foto bajándose del avión y esto forma parte muchísimas veces de esas estrategias de supervivencia que establecen las personas migrantes para realizar sus tránsitos, ¿no? Bueno, el caso está en que esa era la última información, hacía aproximadamente 5 días, la familia no tenía información de la persona y contactan a la abogada empieza a investigar y es decir, las instituciones, los funcionarios de migración no tenían respuesta para dar sobre esta persona. La abogada hace todos los procesos pertinentes, amparo, etcétera, legales para recibir información y que le dijeran dónde estaba la persona y no aparecía. No aparecía la persona, pues ella la supuso secuestrada y secuestrada por las propias instituciones, ¿no? de migración, es decir, aquellos funcionarios que se suponen que deben velar y cuidar de las personas, habían desaparecido una persona, finalmente y felizmente, después como de 1 semana y media de búsqueda por parte de la abogada y de estar yendo con los jueces, etcétera, aparece la persona en Veracruz. Había sido trasladada hacia allá bajo condiciones muy extrañas, sin permitírsele contactarse con un abogado, contactarse con sus familiares y es encontrada en Veracruz, como después de 9 días aproximadamente, y se le permite, bajo sus documentos que tenía oficiales, regresar a Mexicali. Pero este tipo de casos no es un caso particular, singular, es decir, que único, sino que como este tipo de situaciones
se han visto muchísimos, ¿no? De personas desaparecidas, incluso por los funcionarios que tienen que trabajar la política migratoria, es decir, que tienen que administrar la política migratoria. Por eso, este tipo de aseveraciones no es sin fundamentos, ¿no? Como pudiéramos pensar. Ahora bien, a esta ecuación de las políticas migratorias debemos agregarle una variable que ha sido poco estudiada y muy relevante en los contextos actuales, el tránsito migratorio. Las políticas en temas migratorios que desarrollan los países de tránsito no son ajenas a lo expuesto anteriormente y muchas veces, en el caso específico de los países de Centroamérica, están sujetas a las relaciones de dependencia con las grandes potencias como Estados Unidos, por lo que generan unas políticas que taponean el tránsito migratorio, es decir, le hacen el trabajo a Estados Unidos. Además, se da la situación a la que Munguía nombra como política de omisión o de no hacer nada, que en el caso del Estado mexicano, tanto para sus nacionales emigrantes como para los extranjeros inmigrantes en tránsito por el territorio nacional, genera unos vacíos que dan cobertura al crimen organizado, a la corrupción de los funcionarios, a los malos tratos hacia las y los migrantes debido a la ausencia de protocolos, de la no capacitación de las autoridades competentes y a la violación de los derechos humanos básicos, ¿no? En el caso particular de las cubanas que transitan por México, a pesar de que existe un acuerdo de deportación entre Cuba y México en el memorándum de entendimiento del 2008 y que fue ratificado luego en el 2015, durante los primeros años del 2010 hacia la fecha y más enfocado en 2015-2016, el gobierno mexicano no se preocupaba por frenar a los migrantes de la isla cubana, debido a que se conocía de la situación de privilegio que estos gozaban al llegar a las garitas norteamericanas. Situación que cambió radicalmente, como les comentaba hace un rato, cuando en el 2017 se elimina esta ley de pies secos y pies mojados por Obama y le deja ese legado a Trump. Y ante estas circunstancias, los procesos migratorios para los cubanos se vuelven de mayor incertidumbre y también de desgaste y de complejidad debido a que se empiezan a acumular personas, no solamente en el tránsito por Centroamérica, sino también en el tránsito por México, porque no saben cómo va a venir la situación, ¿no? Entonces, entre lo que se aplica la ley, es decir, se hacen estos cambios en la ley, etcétera, las personas deciden esperar y se tienen que quedar en México más del tiempo esperado. Entonces, esto empieza a generar alertas para la Instituto Nacional de Migración, etcétera, y empiezan a deportar a los cubanos, es decir, desde México se empiezan a deportar a las cubanas y los cubanos hacia su país de origen. Y esto empieza como a complejizar toda la situación, además de que tenemos que tener en cuenta las caravanas migrantes que empiezan a llegar en finales de 2016, 2017, después se repiten, etcétera. ¿Ok? Por acá también les dejo otra narrativa de una de las personas entrevistadas que habla de cómo su tránsito desde Cuba hasta Tapachula, que es en la frontera sur mexicana, es decir, transita aproximadamente por unos 7, 8 países para llegar a México y muy rápido, de forma muy rápida, y cuando llega a Tapachula se da cuenta de que toda esa rapidez con la que había hecho el tránsito migratorio se queda estancada, ¿no? Al llegar a la frontera sur, debido a cómo se da el proceso al interior de México. Hay que tener en cuenta también que durante las entrevistas y otras investigaciones que he estado revisando, muchísimas personas no conocen geográficamente los mapas, ¿no? Y piensan que México es un país tan pequeño como algunos otros países de Centroamérica y que van a llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible, ¿no? Y cuando llegan y se dan cuenta de que México es un gran país y que desde el sur hasta el norte hay muchísimo territorio que recorrer, pues eso también, ¿no? Colapsa un poco las estrategias migratorias que se establecen en un inicio. Entonces, al final, en los últimos 5 años, los cambios en materia de política migratoria
han sido muchísimos. Tanto Estados Unidos como México y otros países de la región centroamericana han estado moviendo sus políticas, lo que impacta directamente sobre las estrategias de las personas migrantes. En las narrativas de las mujeres cubanas se plantean cómo esperaban que el tránsito fuera cuestión de días, ¿no? Amparado en mapas orales que tenían de sus cadenas migratorias, es decir, las otras personas con las que se encuentran conectadas y las redes de confianza de otros migrantes. Pero debido a estos constantes cambios que sufren las disposiciones estatales en términos migratorios, sus estrategias se ven frustradas y obligadas a repensar el viaje, a tomar otras decisiones y a la espera, ¿no? Ya empezamos a hablar de este proceso de la espera y pues acá les dejaba justamente este fragmento donde se empieza a hablar de la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre siempre es la ansiedad en cuanto al viaje, siempre está presente en las narrativas, pero cuando llegan al sur de México se acrecenta esta especie de incertidumbre, de miedos, etcétera. Y también esta narrativa nos ayuda a analizar cómo los cambios en políticas migratorias pues atraviesan las experiencias de las personas migrantes y también aluden al accionar de esas instituciones que regulan y controlan la migración, a las estrategias alternativas que buscan los migrantes en el tránsito. Es decir, las estrategias no se frustran y ahí quedan, se rearticulan constantemente. Incluso este tipo de narrativa nos ayuda a entender a esos otros personajes que les mencionaba en la introducción, que surgen en la narrativa y que se refieren a la corrupción, a los funcionarios que generan documentos falsos para proporcionar una salida de los lugares de la estancia involuntaria con un fin de lucro. Para una mayor comprensión de estas dinámicas es necesario articular las políticas migratorias con el análisis desde la conceptualización de las zonas de convivencia fronteriza y las categorías que de estas se desprenden, ¿no? Y allá vamos. La frontera sur mexicana como primer espacio para migrantes que esperan llegar a los Estados Unidos. Para trabajar esta idea del espacio fronterizo, he utilizado los textos de Rosana Rodríguez, donde pues a partir de esta cuestión de la externalización de las fronteras, donde plantea que con la externalización de las fronteras, lo que yo les mencionaba hace un rato, de estirar la frontera sur de Estados Unidos hacia la frontera sur mexicana, especialmente frenar el tránsito, se encarga de establecer políticas migratorias y fronterizas que eviten el cruce hacia el destino final de las personas, que han encontrado en la movilidad humana una forma de sobrevivencia. Lo que hasta hace un par de años se podía vislumbrar como un posible cambio de paradigma en la defensa de los derechos humanos en pro de un discurso de seguridad humana versus la militarización de las fronteras en pro de un discurso de seguridad nacional, que se quedó en el tintero o en el proyecto político de unos cuantos. ¿Por qué se dice esto? Es decir, si estaba ganando hace una década más o menos este discurso de la defensa de los derechos humanos, luego París Pombo, la doctora del COLEF, nos va a decir que el gobierno mexicano traía con el presidente anterior, no me acuerdo el nombre, Peña Nieto, traía esta idea de un discurso de seguridad humana, de que la migración fuera segura, regulada, etcétera, es decir, en pos de los preceptos de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, de la ONU. Por la realidad es que se empieza a militarizar las fronteras cada vez más y se empieza a seguir esta idea de seguridad nacional, del discurso de seguridad nacional que tiene la política migratoria de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de estos discursos, y siguiendo las ideas de Rodríguez, hablamos de las zonas de convivencia fronterizas, entendidas como espacios donde conviven desde la interculturalidad las personas migrantes y en tránsito migratorio y los habitantes habituales de estas zonas fronterizas. Es decir, no sé si las personas que están escuchando, con las que estoy compartiendo, han tenido la oportunidad de estar en la frontera sur, pero es muy fácil ver cómo la dinámica fronteriza es distinta, ¿no? A el norte.
no sé, para mí, por ejemplo, como persona también extranjera que llega a vivir a la frontera norte, y que pues tiene la mirada como metida en esta cuestión de los tránsitos migratorios, qué pasa con las personas migrantes en esta zona, etcétera, llegar al sur es contrastante porque la dinámica cultural, política es un tanto diferente y también está muchísimo más, en la época que yo fui, 2019, está muchísimo más colapsada y menos organizada, pudiéramos pensar, que en el norte. También quisiera decir que la autora define las zonas de convivencia fronteriza como este espacio territorial que comparten dos o más comunidades que pertenecen a dos o más países, es decir, muchos países en este caso, y cuyas delimitaciones geopolíticas están dadas de forma artificial. Por lo tanto, la convivencia se establece a pesar de los controles de seguridad en función de los usos y costumbres, ya sea de intercambio comercial, cultural, simbólico o histórico. Justamente lo que les decía de ver cómo funciona la convivencia fronteriza. Yo recuerdo cuando estaba en Tapachula, cómo las comunidades de migrantes se encapsulaban, producto de situaciones de discriminación muy serias, muy fuertes, de abusos y de maltratos por parte de los funcionarios públicos, no solamente los que tenían que ver directo con la migración, sino de la policía local, las redadas, etcétera. Entonces, es todo un ejercicio etnográfico maravilloso. Sí, y suena muy feo que yo lo diga así, como si tuviéramos que ir a observar con lentes a las personas, pero estar en el espacio de esa convivencia fronteriza abre muchísimos ejes que a lo mejor acá no sé, en Tijuana, Mexicali, las zonas que yo he tenido la oportunidad de estar, no había palpado de esta manera, ¿no? Y claro, también siguiendo a Rodríguez, se plantea que pues, Estados Unidos despliega esta externalización de la frontera, tomando a México como un patio trasero, y varios autores han hablado de esto, para disponer de este patio trasero en cuanto a políticas migratorias. Un ejemplo de ello también ha sido el Migrant Protection Program, a partir de 2019, que complejizó muchísimo la situación, no solamente en la frontera sur, también en la frontera norte, y que contribuyó a generar esta situación de estado tapón, porque ya se estaba dando el estado tapón en la frontera sur, es decir, se creó como un cerco de funcionarios de la Guardia Nacional ¿cómo se llama? En estas zonas, en las salidas de los estados de Chiapas, Veracruz y otros estados del sur de México, para impedir que las personas migrantes subieran por el centro y hasta el norte del país, y luego con el MPP, que empieza a funcionar en el 2019, se frena aún más la movilidad humana, ¿no? Entonces, generando que todo el conflicto migratorio, es decir, toda la tensión migratoria se queda dentro de México. ¿Qué pasa luego cuando ya las personas están encerradas en un proceso de inmovilidad temporal? Tienen que rearticular, ¿no?, todas las estrategias que venían desarrollando para la migración. Perdón, y tienen que reorganizar todas sus dinámicas, no solamente con ellos mismos, sino con las personas que viajan, con el resto de las personas que forman parte de sus cadenas migratorias, de sus redes de apoyo. En este caso, por ejemplo, de las cubanas y cubanos migrantes, las narrativas están muy encaminadas a
pensar en que la mayoría de las personas migrantes tienen una red de apoyo o una cadena migratoria que ya está en Estados Unidos y que le permite, le facilita tener recursos económicos para la migración. Entonces, durante todo este proceso de espera, pues tienen que seguir proveyendo, ¿no?, de estos recursos económicos, y muchísimas veces algunos optan por obtener documentos falsos, etcétera, para tratar de salir, documentos que cuestan incluso miles de dólares, ¿no? Entonces, para empezar a hablar de las estrategias migratorias, cómo se rearticulan, cómo se reorganizan, pues yo propongo hablar justamente de estos recursos económicos y de apoyo para las personas migrantes, ¿no? Hay unas narrativas muy fuertes, la verdad, porque no solo hablan de la situación en contexto con las políticas migratorias, sino de esta convivencia fronteriza de la que habla Rosana Rodríguez, y donde podemos hacer un análisis interseccional muy fuerte, porque hay unas situaciones de hablar de la relación con otros tipos de personas, con otras culturas, con otras razas, con personas de otra clase, de diferentes países de orígenes, complejizan muchísimo el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, Erika, una de mis colaboradoras, decía: imagínate tú, en Tapachula también hace un calor, y cuando dice esto de un calor hace un gesto para decir que hace mucho calor, ¿no? Y para esta parte de aquí, así, del siglo XXI, el siglo XXI, en la estación migratoria que está en la ciudad de Tapachula, en la calle los africanos estaban bajo carpas, orinando, defecando, todo ahí afuera de la estación. Una peste que tú no te puedes ni imaginar. Desde las 7 de la mañana ahí sin comer nada, ni para ir al baño, nada, nada, nada. Por eso yo tenía renta, pero no eso. Yo tenía renta, pero ahí había personas que dormían en las afueras de la Comar, en las aceras, por fuera de la Comar. Está así y hace gestos de ubicación con las manos, que hace esquina. Es unas 4 esquinas. La gente, niños chiquitos, tenían que dormir ahí, o sea, vivir ahí a la intemperie. Todo ese proceso porque no tenían dinero para rentarse. Gente que cada vez que yo iba estaban en el mismo lugar. Le pregunto si eran personas cubanas. No, los cubanos no. Los cubanos casi siempre ahí en Tapachula tenían sus rentas, y como casi todos tienen familia del lado de allá, que se refiere a Estados Unidos, los que vivían en la calle eran hondureños, guatemaltecos, haitianos. Bueno, aquello parecía, yo no te puedo explicar, ellos ensuciaban ahí mismo en la calle. Y ahí corto la narrativa porque es muchísimo más amplia, pero esto nos empieza a demarcar cómo dentro de las poblaciones migrantes en sí mismas se empiezan a hacer diferenciaciones según el lugar de origen, pero también según sus redes de apoyo y sus redes migratorias y sus cadenas migratorias, ¿no? En el caso particular de los cubanos y cubanas, pues hablan de cómo ellos cuentan con un recurso que personas migrantes de otros de otros países de origen no tienen, y cómo la situación es muchísimo más compleja y muchísimo más grave para aquellas personas que tienen que vivir en situación de calle, y justamente lo hacen fuera de aquellas instituciones, es decir, visiblemente para aquellas instituciones como la Comar, como el ACNUR, como el INEM, como el siglo XXI, que es la estación migratoria, como una estrategia para visibilizar y que como un poco como restregarles en la cara la situación horrible en la que están viviendo, y que esas instituciones no realizan acciones para ayudar en materia de proveerle un proceso migratorio, un tránsito migratorio digno, cuando ellos mismos son los que están generando este freno en su tránsito, ¿no? Entonces acá pues podemos empezar a hacer este análisis de cómo se van rearticulando estas estrategias migratorias. Otra de las estrategias migratorias que fueron muy comunes desde 2016 hasta que se elimina el MPP es las listas de migrantes en instituciones, en oficinas institucionales. ¿Con qué tiene que ver esto? Es interesante que los propios personas migrantes se empiezan a organizar
haciendo estas listas. ¿Por qué? Porque al estar colapsadas las oficinas donde tenían que hacer sus procesos para solicitar visa humanitaria, porque en México ya no se dan estos salvoconductos que yo mencionaba anteriormente en otros países de Centroamérica, sino que hay que hacer procesos diferentes. Ante la Comar, ante el INM, hay que solicitar refugio en México o hay que solicitar una visa humanitaria para poder estar con documentos dentro del país, ¿no? Entonces empiezan a colapsar las afueras de las oficinas no pueden atender a la cantidad de personas que llegan a diario y las propias comunidades migrantes, bueno, los grupos de migrantes se empiezan a organizar para, es decir, estamos hablando del sur, para poder acceder de una forma un poco más organizada a estas oficinas. Pero este proceso también empieza a realizarse con el MPP en la frontera del norte. En tanto, pues son muchísimas las personas que quieren cruzar a solicitar su asilo que no dan abasto. Entonces las oficinas dicen, vamos a recibir a 30 personas diarias. Entonces se empiezan a hacer estas listas para organizar este proceso, ¿no? Entonces Erika también nos dice, una vez nos dieron un turno para el día 27 a las 10 de la mañana, pero toda esa noche del 26 tuvimos que ir porque cada 3 horas rectificaban la lista. El que no estuviera ahí en ese momento perdía el turno. Un hondureño, que me imagino yo que él estaba en el proceso, o no sé, ese hondureño, o no sé ese hondureño de dónde salió, ni qué pintaba ahí, pero como que él era, como que había tanta gente que él de alguna manera trató de organizar aquello porque era un desastre y se dedicaba a rectificar la cola. Es decir, esta última frase de rectificar la cola significa que cada cierto tiempo volvía a pasar lista para cerciorarse de que estaban las personas que estaban esperando para su proceso, pero vemos toda esta situación de cómo hay que, las personas no tienen posibilidades de descanso o de relajarse durante el proceso, sino que es algo bastante tenso. También otra estrategia que desarrollan y que rearticulan las personas migrantes durante convivencia, es decir, en las ciudades fronterizas, en estos contextos, tiene que ver con la autogestión de información sobre los procesos migratorios legales, porque muchísimas veces las personas migrantes no tienen toda la información, no conocen cómo desarrollar estos trámites, qué se necesita, qué se requiere, en qué circunstancias tienen que estar para poder solicitar una visa humanitaria o un proceso de asilo, etcétera. Imagínense cuán complejo es para las personas que no hablan el español, ¿no? Cuando yo he podido constatar por mí misma que en las oficinas, por ejemplo, de migración, el Instituto Nacional de Migración, no hay personas intérpretes, no hay traductores. Entonces, tienen que muchas veces, y esto es también otra estrategia, que algunas de las personas migrantes que sí hablan español le traducen a personas, por ejemplo, lo he visto muchísimo en las personas haitianas, que algunos que ya más o menos dominan el idioma o al menos pueden comunicarse básicamente en español, ayudan a otras personas solicitantes de trámites a tener una comunicación con los oficiales, ¿no? Entonces, también Erika nos dice, eso lo supimos nosotros por la misma gente de afuera, es decir, se refiere como decía ahorita, a las personas que están en la fila, que ya estaban en el proceso. Entonces, todo el mundo, bueno, ¿y ahora qué pasa? Nos dijeron que fuéramos a unas cuadras que estaban las oficinas de derechos humanos y que ahí me explicaban y todo eso. Entonces fuimos y ahí nos dieron esa plática, nos explicaron todo y ya. De ahí salimos y nos dieron la constancia como a la semana de haber presentado. Nos dieron nos dieron la constancia, que es un papel con la foto de los tres,
porque esta es una mujer que viaja con sus 2 hijos menores. O sea, era como que de alguna forma estábamos legal en Tapachula, porque ya estábamos dados de alta en la Comar con un trámite. Es una constancia que si inmigración me paraba o la policía, yo la presentaba y supuestamente era válido, pero la realidad es que muchas personas también fueron a parar al siglo XXI porque los oficiales se los rompían y les decían, no, esto a mí no me interesa. Y lo rompían y te llevaban a la estación migratoria y en lo que te buscabas un abogado para que te defendiera, para que de verdad te representara, te metías 15 días preso. Es decir, esta es una narrativa muchísimo más amplia y que pone a jugar a estos otros actantes, como yo mencionaba en un principio, porque nos habla de cómo tienen que buscar la información, es decir, esta autogestión. En otras narrativas, esta misma colaboradora nos plantea, es decir, nos cuenta cómo ella, que es una persona que pues tiene una carrera universitaria, etcétera, es decir, como cierto nivel de educación, decide es decir, empieza a buscar abogados y se da cuenta que hay como muchísima corrupción, etcétera, expiden documentos falsos, por otras historias que escucha y ella decide por su cuenta empezar a buscar en internet con su teléfono y estudiar y a revisar cuáles eran los artículos de la Comar, de la ACNUR, que posibilitaba y que facilitaba que les dieran la visa humanitaria, etcétera, ¿no? Entonces, esta autogestión de la información muchísimas veces se hace de forma individual, pero también otras tantas se realiza a partir también de las redes de apoyo entre los propios migrantes, que es lo que ella está planteando acá en un principio, como otras personas migrantes que allá habían pasado por el proceso o lo estaban pasando, de recibir esta constancia que les dice que están en trámite, que no son personas totalmente indocumentadas, que no tienen por qué ir presas a siglo XXI, que es la estación migratoria, de detención migratoria, a la que las personas migrantes le tienen muchísimo miedo, porque casi siempre cuando eres internado, es decir, detenido en la estación migratoria siglo XXI, terminas siendo deportado a tu país de origen y eso rompe completamente con tu tránsito migratorio. Es decir, cómo toda esta información se va buscando, generando y construyendo a partir de estas cadenas y redes migratorias y no tanto ante los funcionarios oficiales de migración que no aportan toda la información. Aquí entra a jugar también otro actante muy importante que son las organizaciones civiles, las organizaciones de la sociedad civil, las AC, sobre todo en Tapachula, hay varias AC que llevan muchos años de experiencia de apoyo, de acompañar a las personas migrantes en sus trámites, le dan asesorías jurídicas, etcétera, y acompañamiento para sus procesos. Y esto ha salvado muchísimas vidas de personas en esta situación de convivencia fronteriza y en este conflicto migratorio. Bueno, llegado a este punto, que les he hablado un poco de estas estrategias, quiero hablarles de esta propuesta que yo hago de la estancia involuntaria a partir de hablar de las experiencias de las migrantes cubanas en el estado de espera. Desde 2017, y con suerte ya voy a acabar pronto, desde 2017, algunos investigadores y activistas de estas organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organizaciones internacionales que trabajan en México monitoreando los procesos migratorios han estado preocupadas por las nuevas dinámicas de las zonas de convivencia fronteriza. Y se ha hablado de la contención migratoria. Esta categoría la ha planteado fundamentalmente la doctora del COLEF, Dolores París Pombo, y por otro lado se ha hablado de las ciudades cárceles, que es una también noción planteada por la doctora Amarela Huerta y que trabaja desde, es decir, en unión de la academia con la sociedad civil en la zona del sur de México. La propuesta de la contención migratoria no es nueva, ¿no? Según la doctora París Pombo, la política migratoria mexicana en colaboración y de forma complementaria con la política migratoria de Estados Unidos, desde finales de la década del 80 ha tenido la intención de frenar el tránsito migratorio de centroamericanos y otras nacionalidades hacia la frontera sur.
Por otra parte, también la doctora Amarela de la Universidad Autónoma de Ciudad de México habla de esta noción de las ciudades cárceles, pero esta investigadora aclara que todavía no es una categoría que se haya estudiado con rigor por parte de la academia, sino que sigue quedando en el imaginario colectivo de todos los actantes dentro del proceso migratorio y sobre todo de aquellas organizaciones de la sociedad civil que tratan de apoyar, de acompañar y de ayudar a las personas migrantes. Y también es un poco de la intención académica de algunas investigadoras que se encuentran inmersas en este campo, sobre todo, como les mencionaba, en la frontera sur. Finalmente, estas características de encierro se traslapan en las ciudades también con candados en sus salidas, es decir, la inmensa cantidad de retenes de la fuerza del Instituto Nacional de Migración, de conjunto con la Policía Federal y la Guardia Nacional, y se convierte en una metáfora, esto de las ciudades cárceles, para nombrar el estado de aislamiento de las personas migrantes y su confinamiento a espacios fronterizos particulares. Recuerdo que cuando en 2019, me imagino que se ha complejizado muchísimo más la situación, perdón, había aproximadamente solamente de personas africanas y de la India, Bangladesh, unos 6,000 personas en la ciudad de Tapachula. Imagínense que hay muchísimas otras nacionalidades, personas de otros lugares de origen en el mismo contexto, imposibilitadas totalmente de salir de estos espacios de convivencia fronteriza. De esta forma, la ciudad cárcel responde como consecuencia al efecto tapón que ha desarrollado el gobierno mexicano y que no solo corresponde a un espacio físico, sino también subjetivo y político, borrando las capacidades de agencia de los sujetos migrantes y la violación de sus derechos humanos básicos. Entonces, a partir de todas estas, de estas dos nociones, que una tiene muchísimo más que ver con una crítica a las políticas migratorias y el otro como todo toda esta situación que yo les he venido comentando, ¿no? De es decir, la vinculación entre la estructura, las condiciones estructurales con las realidades que se viven en estos contextos específicos, pues sumando todo esto, yo planteo la noción de estancia involuntaria desde un enfoque fenomenológico, es decir, desde la experiencia de las personas que viven estos procesos. No quiere decir que no hay una relación con los anteriores, ¿no? Sino que parte de esta. Pero esta noción pone en el centro a las personas migrantes, como cómo experimenta el hecho o la situación de la imposibilidad de moverse, de continuar su tránsito, de concretar sus fines migratorios, teniendo en cuenta tanto la contención migratoria desde las imposibilidades políticas impuestas a los migrantes, como la violación de sus derechos humanos fundamentales. Propongo pensar en la estancia involuntaria, priorizando la narrativa de las mujeres y de los hombres migrantes también, y cómo aterrizar estos discursos estatales e institucionales a las historias particulares de las personas migrantes. Aunque algunas de las entrevistadas han mencionado la idea de que a pesar de que nunca estuvieron detenidas en estaciones migratorias, se sentían presas por el hecho de que no podían moverse, se sentían estancadas y en mayor medida privadas de su voluntad, es decir, privadas de su agencia. Y en función de esta estancia involuntaria, también las mujeres crean otras estrategias o empiezan a rearticular las estrategias migrantes que están en constante cambio, como se ha podido ver durante toda esta presentación, para sobrevivir a esta estancia involuntaria hasta que tengan la posibilidad de salir de este contexto y llegar a la siguiente frontera, que sería la frontera norte de México, ¿no? Entonces, dentro de estas estrategias está continuar en la red de coyotes, es decir, continuar con los coyotes, porque pasa algo muchas veces, y a partir de las narrativas que se han ido construyendo, es decir, que he podido ir construyendo de tantas y tantas entrevistas, las personas migrantes en sentido general hablan de cómo usan los coyotes y polleros para salir
de Cuba, de sus países de origen, hasta llegar a México. Pero muchas veces buscan generar una documentación para transitar México porque tienen el entendido de que puede ser mortal meterse con el crimen organizado mexicano. Eso no hace que sea el 100%. Muchísimas otras personas sí siguen con los polleros o con los coyotes. Y también el otro tema es que cuesta muchísimo más caro pagarle a coyotes y polleros en México que en el resto de los países de Centroamérica. También otra estrategia es conseguir condiciones de regularidad para continuar con el libre tránsito, además de generar ingresos temporales, porque cuando hablamos de estancia involuntaria nos podemos referir a meses, incluso años. Y por último, pues otra estrategia muy importante es fortalecer las cadenas y las redes migratorias. Mientras más fuertes sean estas cadenas, más fácil es la estancia involuntaria para las personas y más posibilidades de salida de este contexto de convivencia fronteriza. Quiero particular en este caso de lo que cuenta Erika, ella nos empieza contando que ella dice, para solicitar refugio en México. O sea, mi intención no era tanto solicitar refugio hasta que en agosto de este año, 2020, el compañero Trump, así se refiere el presidente de Estados Unidos, tiró la ley de que el que no hubiera pedido asilo en un tercer país no podía pedir asilo en Estados Unidos. Sí, yo empecé como tal el proceso para ello en inmigración. Podrías pedir la visa humanitaria, que es lo que ellos tenían que pedir para caminar legalmente, y cuando dice caminar aquí se refiere a México, y legalmente tenías que tener un proceso en Comar. Si no, no podía presentarme en inmigración, o sea que tenía que hacer las dos cosas para que inmigración me otorgue a mí la visa humanitaria. Y ahí empieza a narrar cómo es de complejo muchas veces estos procesos para adquirir ciertos documentos y que no se los explican cuando van al Instituto Nacional de Migración, que tienen que hacer procesos paralelos en instancias completamente diferentes. Perdón. Entonces, también como parte de su narrativa, Erika nos cuenta cómo ella prepara un plan con sus hijos, con su hija y con su hijo, para... de hecho, esto me generaba un conflicto cuando lo quería poner en la tesis, porque ella me explica, es que yo no quería que me dieran refugio en México, porque lo que decía la política de Estados Unidos en ese momento era que tenías que haber pedido refugio en México o en algún otro país y que te lo hubiesen negado. Entonces, teniendo esa negación, ella tenía más posibilidades de que les dieran asilo en Estados Unidos y además necesitaba la visa humanitaria para poder llegar hasta la frontera norte y salir de la frontera sur. Entonces, ella arma toda una estrategia y un plan con sus hijos para que les nieguen el refugio, pero por mientras le daban su visa humanitaria, que era lo que les permitía salir. Entonces, esto también nos hace ver un poco cómo las personas migrantes, a partir de de la agencia que tienen, de las capacidades de agencia, y de resistencia, empiezan a generar estrategias en las que juegan con estas leyes que se van imponiendo y que les van imposibilitando lograr sus objetivos. Entonces, hasta aquí va gran parte de las estrategias, sí, por un lado, las políticas migratorias, toda la contención que generan, la incertidumbre, y por el otro lado, las estrategias que van creando los migrantes, que van rearticulando las personas migrantes para salir de estas situaciones y llegar a la sociedad de destino que ellos quieren, que es Estados Unidos. Y para ir cerrando, acá pues les dejaba, ¿no? Como un poco cómo ha sido de cambiante las políticas migratorias durante los últimos 5 o 6 años, las cosas que se han ido implementando en Estados Unidos para frenar, el MPP, el título 42, la contención en Estados Unidos, las caravanas migrantes, es decir, hasta la actualidad, donde no ha habido una solución concreta y factible para las personas migrantes. Siguen estando colapsadas la mayoría de las ciudades de la frontera sur y frontera norte de México, sigue estando colapsado, siguen habiendo políticas súper restrictivas y violatorias de
derechos humanos en ambos lados de la frontera y también como un poco como a modo de conclusión, decir que las estrategias migratorias no solo se dan en la salida de los países de origen y en el primer tránsito, sino que también se continúan reconfigurando durante la estancia involuntaria, producto de la influencia de las políticas migratorias en el accionar de estas instituciones y de las instituciones locales, ¿no? En función de generar esta estancia involuntaria, estigmatizar y criminalizar a las y los migrantes, propiciando que las relaciones sociales entre los migrantes y los locales sea de discriminación y de abuso. En este análisis también se evidencia cómo se entretejen las experiencias vividas de las mujeres a través de los intersticios de la raza, el género, la etnia y el lugar de procedencia, aunque no haya profundizado en estos aspectos, ¿no? Y decir también que en los momentos actuales, 2022, la situación política migratoria es igual de tensa. La cantidad de personas que intentan cruzar a diario la frontera norte, la cantidad que siguen a la espera de mejores momentos para el cruce, la cantidad de deportados de Estados Unidos hacia México, la cantidad de personas que están entrando por la frontera sur y transitando a través de las múltiples rutas ya desdibujadas en la geografía mexicana, superan los miles de personas. Las formas múltiples de violencias que viven las personas migrantes en sentido general, en peores casos las mujeres y las niñas, también se encuentran increciendo. La crisis humanitaria migratoria no ha cesado y está por verse las soluciones que ofrecen las regiones implicadas. Sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, voy a hacer un comentario sobre la ponencia. En este caso, ya desde mi punto de vista, ya más de tanto como estudiante de la maestra Yalili, como persona que vive en Mexicali, Baja California, es de que algo curioso es que Mexicali y Baja California en sí son ciudades, bueno, son una ciudad y un estado que tiene una historia migrante bastante importante, tanto por el hecho de que Mexicali se logró fundar en sí por sus propios migrantes, siendo lo más conocido los migrantes chinos, hasta el punto que tenemos a la chinesca, también está Ensenada con los migrantes rusos. Pero aún así, Mexicali y Baja California, a pesar de ser un estado y una ciudad transitorios para la migración a Estados Unidos o incluso para Canadá, no se encuentra preparado para casos de migración masiva, como ya lo vimos, por tanto la falta de albergues o que las albergues que ya están no cuentan con instalaciones o con personal preparado para poder atender, o incluso para poder ser de ayuda para los trámites, para poder dar una guía, o incluso el hecho de que no haya traductores para los posibles lenguajes que haya, ya que puede que el lenguaje más común que se pueda conseguir un traductor sea el inglés, pero ¿qué tal en el caso de que llegue un migrante que no hable ese idioma, que hable francés, que hable portugués, incluso que hable un dialecto nativo? ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí? ¿Qué apoyo va a tener? Casualmente, Infobajas publicó la semana anterior una nota periodística que habla sobre la propia innovación nacional y local en cuestión económica que han traído los migrantes centroafricanos y haitianos, el por qué se tiene que dejar de ver de manera negativa a los migrantes como una carga social y poder ver en qué tanto también nos están apoyando y en qué los podemos apoyar para que puedan llegar a su meta y que no se queden atascados en un lugar donde no tenían planeado ir desde un inicio. Y también hay que tomar en cuenta que los procesos migratorios de por sí son complicados. Ya incluso teniendo aquí a los que están en Mexicali, ¿cuánto tiempo les toma conseguir una visa sencilla? ¿Cuánto tiempo les toca? El dinero que les cuesta, los papeles que consiguen, y cuánto tiempo, y las veces que se los van a rechazar. Hay gente que les han rechazado 5 veces, tienen que volver a hacer todo el trámite, volver a hacer el viaje a Tijuana, y otra vez volver a pagar, los trámites se inician desde cero, y todavía está el que los vayan a rechazar y se tengan que regresar otra vez a Mexicali para volver a iniciar todo el trámite desde cero. Y también están de que estos procesos para gente que viene desde más lejos que se encuentran en albergues que se encontraron pausados o incluso más complicados durante la pandemia. ¿Cuál era el acceso que tenían? También lo de salubridad, los problemas que se logró tener, y también estos albergues estaban preparados para algo sanitario, les brindaron lo que se ocupaba para la pandemia, los cubrebocas, los geles,
Y ahora que también pensar en qué pasará si logran cruzar Estados Unidos, tanto de manera legal como los que llegaron por otros métodos y en sí los ilegales, ya que está bastante normalizado hasta el punto que en series y en películas es un chiste de las maneras desesperadas de las personas para poder conseguir conseguir las conocidas green cards. Pero de otra manera más común y que ha sido más de burla para mujeres migrantes es que se tengan que casar con alguien para poder conseguir la visa K1, que es la visa por matrimonio. Pero hasta el punto de que existe en Estados Unidos un reality show que se llama 90 Days Fiancé, prometido por 90 días, que en este caso explota y se burla de la situación de las mujeres, principalmente asiáticas y latinas. También hay hombres igualmente de ciertas minorías que tienen que buscar el matrimonio con alguien que no conocen de manera en línea, que los está fetichizando para poder conseguir una visa y luego todavía que esta persona tenga el poder sobre ellos para que se sigan quedando en ese matrimonio. Y también hay que pensar el por qué el llegar a un matrimonio, porque el llegar a un matrimonio con alguien que no se conozca, con alguien que los está fetichizando, alguien que incluso sea 40, 30 años mayor, es más accesible que poder realizar un trámite para conseguir su pasaporte. O incluso de poder conseguir los trámites necesarios para alargar la estadía, porque es más fácil conseguir un matrimonio con alguien. Y también están los cambios políticos de Estados Unidos. Como todos los cambios que haga alrededor de la migración va a afectar a todo lo que incluye las fronteras de Estados Unidos. En este caso, nosotros como Mexicali, Baja California, en sí Baja California como tal, y eso en sí va a afectar a toda Latinoamérica, a cualquier persona que tenga que cruzar por acá. Va a afectar y por eso se hace más sencillo que esta persona tenga que recurrir a la migración ilegal, que es más peligrosa, pero en muchos casos es más accesible que poder hacerlo de manera legal, debido a todas las veces en las que se les va a negar el papeleo, la visa, incluso de que se los tengan que regresar a otros estados por el viaje. Y eso igual como el caso de los matrimonios que tengan que regresar para visa, también se hizo un chiste. Y eso ya es más bien un estereotipo de cada país, ya sea saltando el muro, nadando el río Bravo, los que tengan que cruzar la selva del Darién, o incluso un chiste muy común que se ha hecho en las películas como la de Juan de los Muertos, es de que en Cuba si hay un problema tienen dos opciones, o hacen negocio o se van a Estados Unidos. Y de hecho al final de la película se van en balsa a Estados Unidos porque no pueden hacerlo de manera legal. Y aquí también entra el caso de la invisibilización de la mujer migrante y también entra la interseccionalidad de lo que puede pasar. En este caso, ¿qué pasa si la mujer migrante que llegue, aparte de que es extranjera, digamos, de otro, digamos que es venezolana, que sea de una religión minoritaria, que no tenga, que su color de piel sea oscuro, que se encuentre embarazada, que ya venga con hijos, que se encuentre sola o acompañada o que tenga con alguna discapacidad o un idioma que no se encuentre traductor en el lugar donde tenga que ir? ¿Cómo va a llegar a un albergue? ¿Cómo va a pedir ayuda para continuar con los trámites? ¿Cómo va a saber cómo va a continuar? También está el acceso a la atención médica, cómo la va a obtener en caso de que lo vaya a requerir. Y también está el riesgo que está por los procesos de trámite, por el trámite incluso de que los pueda negar, que se convierta en una yendo más. Y también el mayor acceso de riesgo de parte de la delincuencia de los propios países que lleguen, en este caso México, que es la más conocida que puedan tener y de las que más se les advierte a los migrantes cuando lleguen que tengan cuidado con los cárteles que pueden pasar. Y también que tomar en cuenta que las mujeres migrantes y las mujeres nativas tienen un riesgo más grande de ser víctimas de femicidio. Y ser víctimas de femicidio o de violencia sexual. Y la violencia sexual es muy común que la lleguen a sufrir de parte de las propias personas que están encargadas de los procesos de trámites. O incluso que sean acosadas para poder conseguir el trámite y que se les niegue en caso que ellas den una respuesta negativa. Y hay que también pensar cuánto tiempo se llega a tomar una persona que se queda en México para poder cruzar a Estados Unidos. Ya lo vimos allí con los migrantes centroafricanos y haitianos, cuántos lograron cruzar y cuántos siguen aquí esperando. ¿Cuánto tiempo se les va a esperar a una respuesta o cuántos ya se dieron por
ya dieron por sentado que se van a quedar aquí y tuvieron que cambiar los planes que tenían para adaptarlos aquí lo que puedan. Pero ¿por qué se les está negando? ¿Y por cuánto tiempo se les va a seguir negando? Todavía hay que ver los derechos que puedan tener aquí en el lugar donde se están quedando, porque tienen que esperar, tienen que tener una estadía de 5 años siquiera para poder ejercer el voto. Y también está en los casos de préstamos financieros, no se les da a migrantes préstamos, rara vez en los bancos se les pueda brindar. También está para poder comprar una casa, rara vez es más complicado para un migrante conseguir una, incluso la renta de una. Y con esto quiero terminar mi comentario y ya a continuación se pueden comentar sus respuestas, sus preguntas, por favor, para que la maestra pueda contestarlas. Si gustas escribir tu pregunta, Arlet, o puedes usar la voz como tú gustes. Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí. Buenos días. Yo los acompaño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo soy egresada y titulada de la carrera de Sociología y precisamente esta plática o este conversatorio me hizo bien escucharlo porque yo durante la carrera llevé una materia que fue relacionada a la demografía, entonces ahí nosotros abordamos el fenómeno migratorio y cómo es que se ha llevado a cabo. En este caso vimos que el fenómeno migratorio no tan solo tiene que ver por grupos de edad o grupos de población, también por causas externas o incluso causas que influyen para que la persona realice una migración. Entonces, como bien lo analizamos en esta materia, demográficamente el nivel de migración se evalúa a través de los índices de personas que habitan en una comunidad, pero también el desplazamiento, porque pues toda migración va influida por un desplazamiento, entonces también va influida, como usted lo mencionó, por políticas que influyen antes de realizar como tal una migración, porque hay algunos que no son ciudadanos en ese país, pero hay algunos que de alguna manera pues no han tramitado como tal una visa o no han tramitado un pasaporte y a veces se van de mojados, es lo que nos comentaban en la materia. Entonces, el fenómeno de la migración es importante analizarlo porque a nosotros como sociólogos nos beneficia analizar estos temas porque no tan solo vemos el índice de las personas que emigran, sino también la evaluación del índice de Gini y bajo qué dimensiones se lleva el efecto migratorio y bajo qué circunstancias, porque a veces hay diferentes razones por las cuales las personas emigran. Una es por la condición de trabajo, otra puede ser por razones familiares, por visitas personales, u otra que tiene que ver con la situación de que en un mismo lugar donde ellos se están habitando hay como violencia y esa violencia misma hace que las personas se vayan de ese lugar, pero por consecuencia de la misma. Entonces, si entendemos el fenómeno de la migración, también lo tenemos que entender desde la otra parte, desde la parte externa, pero también desde la parte interna y también demográficamente, porque la demografía como tal se enfoca no tan solo en el índice de la calidad de vida de aquí de las personas que habitan en una comunidad, también en lo que evalúa es también la calidad por grupos de edad, por grupos de población, y lo que tiene que ver con las tasas de migración e incluso las tasas de lo que tiene que ver con la población de niños, adultos, jóvenes y todo en general. Entonces, si bien lo mencionaron, todo esto ha sido influido no tan solo por una raíz en política de materia migratoria, sino también en razón de cómo a lo largo del tiempo la migración se ha ido consolidando no tan solo en relación a un fenómeno, sino también bajo otras dimensiones que sociológicamente pues nos llevan a analizarlo desde nuestra profesión y cómo poder entender estas dimensiones, estos movimientos que las personas realizan, pero a veces son por fuerzas mayores, pero a veces son por razones personales. Entonces, todo esto tiene que ver no tan solo en la parte demográfica, sino también en la parte desde donde la persona está residiendo, pero también hacia dónde se dirige y por qué razón se dirige hacia allá. Si gustas comentar algo, Yalili, al respecto.
Tienes tu micrófono apagado. Sí, sí, gracias. No, fíjate que me gustaría más como es, porque hay otras personas con las manos levantadas, veo yo, entonces como recoger sus comentarios y luego yo hablar en aras de aprovechar más el tiempo. ¿Qué te parece? Sí, muy bien. Entonces, si guste dar su pregunta o comentario, Carla Regina Durán, por favor. Hola, Yalili, me interesó mucho de lo que nos hablaste el día de hoy porque siento que de alguna manera tiene relación con lo que estoy trabajando en mi tesis y quisiera saber si tienes como especificado el concepto, no sé si así lo estás manejando, de estancia involuntaria o dónde puedo como leer más al respecto, ya que comentas que la base de esta estancia involuntaria es la experiencia de las propias mujeres. Em, bueno, me gustaría como platicar mucho contigo de todo ese tema porque siento que tiene muchas coincidencias con lo que yo estoy también viendo en mi propia investigación. Sin embargo, como que ese es el principal que me gustaría saber y también como que quisiera saber tu opinión acerca de este metering o estas listas de espera desde tu perspectiva o lo que tú has investigado más bien. em, ¿Cuándo han empezado? Porque he encontrado como diferentes datos que son como tipo 2018, 2016. Entonces yo veía como en otra ponencia que desde el 2016, no obstante el metering decía desde el 2018. Entonces, no sé, como que no me he abocado bien a buscar esto, entonces no sé si tú tengas como alguna fecha más específica. Eh, y bueno, creo que ya para no alargarme, muchas gracias. Sí, adelante, Ernesto. Yalili, muchas gracias por la presentación. Bueno, creo que mi cámara no obedece mucho. Hay varias personas conectadas acá que son estudiantes de licenciatura, otras personas que están en posgrados. Y sobre la plática, sobre lo que nos presentas, venían muchas cosas a la mente. Una de ellas era la necesidad de pensar en términos críticos, sociológicos críticos, sobre esta aparente desechabilidad de las poblaciones migrantes que se logra gestionar y se logra concretar a través de las políticas del Estado, ¿no? Norteamericanas, mexicanas y, bueno, latinoamericanas en general, porque a pesar de que Latinoamérica tiene un constante tránsito migratorio, no existen articulaciones políticas que garanticen sus derechos, que garanticen el bienestar de las poblaciones. Y pensaba justo en la necesidad de traer nuevos debates, nuevas reflexiones, como es lo que nos presentas, que no solamente se acoten en la descripción de la migración, sino en realidad sí nos lleven a una reflexión propia de las condiciones de vida y cómo políticamente se están gestionando estas desechabilidades, ¿no? Un poco pensando en la sociología baumaniana, pero también en la filosofía camerunesa. Y por otro lado, pensaba en la necesidad de aclarar algunos conceptos que sobre todo para estudiantes pueden servir mucho. A veces se utiliza poblaciones en tránsito, poblaciones en movimiento, poblaciones desplazadas, poblaciones en situación regular e irregular, documentadas e indocumentadas. Y la pregunta sería, más bien el comentario, la invitación a reflexionar sería, desde tu postura, ¿cuáles de estos crees que son los conceptos más éticos para trabajar con estos temas y concretamente en contextos latinoamericanos? Más allá solo del marco legal, ¿cuáles son los que tú considerarías con mejor oportunidad de diálogo en el contexto analítico actual? Y muchas gracias por la presentación. Listo, creo que no hay nadie más, ¿verdad?
Hay un comentario de Ciret Valdés, lo voy a leer. Sí. En todos 90 días. Sí lo he visto y es interesante el ver cómo se dan estas relaciones a cambio de algo y entender ese comportamiento detrás de quienes patrocinan es interesante. Siempre hago diversas observaciones de este programa. Es preciso indagar, como lo mencionas, detrás de esas personas existe un sinfín de circunstancias y lo último que existe es el amor como motivación principal, en lo que ella nos menciona. Ok, muchas gracias. Sí, fíjate, bueno, muchísimas gracias por los comentarios que han hecho con muchísima certeza. Cada uno de ellos, creo que me voy a permitir responder brevemente, es decir, mi opinión. Con lo que dice Arlette, sí, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que, por ejemplo, el doctorado que yo hice es en estudios socioculturales, entonces el punto de mira, la perspectiva para trabajar esta migración, como yo les decía al principio, es desde una postura muchísimo más cualitativa y desde la construcción narrativa de las personas, ¿no? De las experiencias, creo que está hablando todo el tiempo, y no me enfoco tanto en las causas que generan la migración, aunque sí menciono muchísimo, pues incluso esto que decía Ixis cuando hacía sus comentarios sobre la situación política actual, ¿no? Cubana, que genera este proceso migratorio muy fuerte, como otros contextos, el haitiano, otras regiones africanas, latinoamericanas, que han generado procesos de expulsión de las personas, ¿no? Y que esto atraviesa las vidas y las experiencias de las personas migrantes y que las hacen llevar a tomar estas decisiones a partir de su capacidad de agencia, ¿no? Como personas actantes dentro del proceso migratorio, pero sí, pues obviamente las estadísticas son muy importantes, las estadísticas sociodemográficas, para contribuir a estos análisis de las movilidades humanas. Carla, te dejé en los comentarios mi correo electrónico, yo con muchísimo gusto estoy abierta a platicar y a responder y en lo que quieras. Y con esto que dices, voy a mencionar lo que hablas de las listas de espera. Es decir, no creo que nadie tenga la certeza de cuándo se hizo la primera lista de espera. Por ahí puedes revisar los textos más actuales de la doctora Dolores París del COLEF, que ella trabaja sobre este tema. Pero pues ha sido algo muy del contexto que se empezó a generar y a replicar en distintos contextos, entonces yo tampoco tengo una fecha exacta para decirte. A mí me tocó verlo personalmente desde 2016, cuando yo también llegué a Mexicali, porque pues soy cubana y llegué en esa fecha y me tocó convivir y vivir, experienciar la situación de las personas haitianas en el Instituto Nacional de Migración en Mexicali y muchísimo más en Tijuana. Pero luego la bibliografía lo enmarca en la llegada de las caravanas. Entonces, por ahí no tengo yo la verdad absoluta para poder darte. Lo que tengo es como algunas rutas para ofrecerte de bibliografía que puedes revisar. Y en cuanto a la estancia involuntaria, no sé, te diría que revises mi tesis, que está en el Centro de Documentación y Archivos Digitales del Instituto de Investigaciones Culturales Museo. Lo puedes buscar por mi nombre, ahí está mi tesis publicada, mi tesis de investigación doctoral, o en el catálogo Cimarrón, ahí lo puedes buscar. Y para leer un poco más sobre la contención migratoria, también pues textos de ¿cómo se llama? De la doctora Dolores París, y pues todo lo que hable sobre contención migratoria, y archivos del SUDIMER, de la UAM, donde la doctora Marela Huerta habla de este estado tapón y de las ciudades cárceles, a partir de ahí yo construyo mi noción. Pues no te digo, es una
noción construida a partir de mi propio análisis, es como una categoría operacional que yo generé para mi proceso de investigación. Y con gusto platicamos por correo electrónico. Y Ricardo, te agradezco muchísimo tu comentario, claro que sí. Todo este contexto narrativo, descriptivo incluso analítico, lo que pasa es que es muy difícil en una sola ponencia explicar todo el proceso de investigación, ¿no? Sí conlleva o es necesario hacer reflexiones sociológicas más importantes, ¿no? Y en cuanto a lo que decías sobre cuáles son los conceptos más éticos, creo que esto es muy relativo, porque depende de la política y el punto de vista, la perspectiva de donde se hable, ¿no? Aunque yo he usado en esta ponencia muchísimo las palabras o las categorías, porque se convierten en categorías que tienen una profundidad y unas consecuencias muy fuertes para las personas a las cuales alude, de ilegal o ilegal. No son los conceptos que yo propongo, sino me gusta más hablar de, sí, tránsito migratorio y personas en condiciones de movilidad, porque esto de documentado e indocumentado, pues también viene mucho del plano institucional y jurídico, entonces, no sé, siento que no es una cuestión de tanto de ética, porque pudiéramos decir, todas las personas que trabajan desde la perspectiva de los derechos humanos, pues no usan estos términos, que son jurídicos y que también son importantes mencionar en algún momento, ¿no? Es decir, mi respuesta ante tu pregunta, yo la dejaría sumamente abierta y te diría que depende muchísimo desde el área del saber donde uno quiera construir ese conocimiento, de donde quiera analizarlo, y de las posturas políticas de cada quien, ¿no? Donde nos sustentemos epistemológicamente. Y con lo que hablabas de, pues, también, ¿no? El análisis sociológico para hablar de esta articulación en cuanto a políticas migratorias, fíjate que más recientemente, y es algo que pudiera como ayudar muchísimo a este análisis que tú propones, se ha tratado de generar, es decir, en materia institucional, ha tratado de generar acuerdos en materia de política migratoria entre los países de la región, y estos acuerdos han sido siempre en detrimento de las personas migrantes, las personas en situación de movilidad, y siempre en detrimento de los países centroamericanos y de México, porque quien busca este tipo de acuerdos es Estados Unidos y busca seguir fortaleciendo esta externalización de las fronteras, ¿no? Entonces, pues claro, hay muchísima materia donde construir este análisis sociológico que propones. No sé, muchísimas gracias. ¿Algo más, Elsa, que se quiera comentar? Sí, otro comentario de María del Refugio Dorantes. Ella menciona también sobre la actuación de la autoridad mexicana ante este gran problema, y que esto sucede en los estados del sur desde hace ya varios años. Ok. Creo que hay un poco de información al respecto. No sé, hay universidades como CIESAS, la UAM, el COLEF. No sé, les invito a que busquen investigación que se ha hecho sobre estas situaciones del actuar de las autoridades mexicanas en materia de migración, porque sí se ha hecho bastante investigación. Es decir, el problema migratorio, es decir, la situación migratoria es un gran problema para México hoy, y la academia no está ajena a esto, ¿no? Y yo le decía al final, pues todavía está por verse qué va a pasar, cuáles son las medidas que se van a tomar, más apegadas al respeto a los derechos humanos o más apegadas a el control migratorio, ¿no? Y la restricción migratoria. Les agradezco muchísimo sus comentarios. Sí, muchísimas gracias, Yalili, por esta excelente presentación, Ixis, y a todos quienes nos acompañaron en esta primera conferencia. Vamos a retirarnos y regresamos a las 11 en la misma liga.
Muchas gracias y continuamos en un momento. A todos muchas gracias. Nos vemos al rato.